800 millones de dólares porque no pagan renta, porque tienen una serie de leyes que les permiten no pagar renta, porque el IVA que paga el pueblo no lo recibe todo el Ministerio de Hacienda. Son más de 1.000 millones de dólares que se pierde el Estado porque no hay un trabajo realmente de decir, vamos a entrarle a esto. Entonces, esa es una fuente posible para financiamiento. La otra fuente posible es aceptar con humildad como país, en función de los intereses del pueblo. Señores, no tenemos capacidad de pagar la deuda, que lo mismo Grecia lo tuvo que hacer, y lo que está haciendo la Unión Europea. Pues le dio 134.000 millones de dólares y todavía dicen que tiene que comprarle toda la deuda, porque si no, quiebra el sistema financiero europeo. Y eso que la deuda de Grecia es la más pequeña de todos. Ustedes saben cuánto deben los 5 países más emproblemados de Europa. 3.8 millones de dólares. O sea, la crisis del sistema es grave y nosotros estamos metidos dentro de esa crisis. Lo que nosotros ya veníamos con una crisis que se nos ha agravado. Pero entonces, el patrón que estamos siguiendo es el mismo y ese no da salida. Tenemos que modificar el modelo. Decir, miren señores, no tenemos capacidad de pago, señores. En lugar de pagarles esos 6.800 millones de servicio de deuda en estos próximos 5 años, denos una moratoria, señores. No es una moratoria de pago de intereses, porque la mayor parte es de pago de intereses. Y denos moratoria de pago principal. Denos 10 años de moratoria. No les digamos, no les vamos a pagar. Y ese recurso, usémoslo. Entonces sí vamos a tener recursos para invertir. ¿A dónde está cuál es el sector que más le puede generar inmediatamente empleo en este país? El sector agropecuario. Y la construcción. Y la construcción que es inmediata. Bueno, y se habla de cuáles son los déficits de vivienda en este país. 500.000 viviendas. Y el sector agropecuario. Usted tiene un sector agropecuario con más de 400.000 manzanas sin utilizar, de las cuales hay 185.000 manzanas, clase 1 y clase 2, las mejores tierras de este país sin utilizar, porque no hay crédito. Entonces, el café, nosotros producimos el 50% del café que llegamos a producir. Producíamos más de 4 millones de quintales y ahora no producimos ni 2 millones de quintales. ¿Y dónde está una política de incentivo de resolverle el problema financiero de los caficultores y que se reactive? El café ahorita absorbe 60.000 empleos, llegó a absorber 150, 180.000 empleos. ¿Cómo se logra esto con lo que tenemos, doctor? ¿Cómo? Redefiniendo la política del Estado en términos de decir, señores, vamos a redefinir el problema de la deuda y buscar otras fuentes de financiamiento. Entonces, primero, fíjese, si usted libera, le voy a dar 3 fuentes de financiamiento. Uno, señores, aquí el que robe y que no pague impuestos va a la cárcel. Y además, me audita los últimos 5 años, que la ley lo establece, no es estar modificando ni de nada, y no es de perseguir, es de aplicar la ley. O sea, aplicar la ley no es perseguir, aplicar la ley es una obligación. Entonces, me audita los últimos 5 años de las 723 empresas más grandes de este país, que son las grandes receptoras de impuestos y que son las que más renta deberían de pagar y no pagan. Yo tengo datos donde usted ve que Telecom, por ejemplo, tiene años donde ha pagado el 2% de sus impuestos, de impuestos en relación a las utilidades. La Telefónica, cuando tuvo más de 100 millones de dólares de utilidades, pagó el 8% de tasa impositiva, y ustedes solo del IVA pagan 13%. Entonces, ahí hay un problema, ahí hay que ir a revisar. Hay 5 años, audite 5 años, audítelas, no las persiga, audítelas, aplíqueles la ley y les aseguro que ahí recuperaría el Estado mucho dinero. Y además, desde aquí para adelante, señores, el que se va preso. Y le aseguro que el Estado incrementaría los impuestos de manera significativa y podría además hasta reducirle el IVA a la población, para que la población tenga más recursos, que la población pueda gastar más, porque si no hay demanda, si no hay actividad económica, y como exportar casi no podemos, porque no tenemos capacidad de competir, hay que reactivar la demanda interna, pero para eso hay que darle capacidad adquisitiva a la población, hay que darle empleo, quitarle impuestos, aumentar los salarios, pero hay que reactivar, hay que invertir. Entonces, sobre esta esa parte, es una, pero la otra fuente de financiamiento, ¿cómo financiar? Bueno, señores, renegociemos la deuda. No hay alternativa. Supóngase que de los 1.600 millones del otro año que se tienen que pagar de deuda,
Hay una renegociación y se dice, bueno, por lo menos, señores, paguemos 600, que nos queden 1.000 libres. Y eso lo invertimos. Inversión en el agro, inversión en la micro, pequeña y mediana empresa, inversión en un montón de industrias que están cerradas, que son industrias que exportan a Centroamérica, que han perdido capacidad competitiva. Tercera fuente de inversión, hagámonos miembros del ALBA. La factura petrolera de este país en el 2008 fueron 1.800 millones de dólares. El año pasado fueron 1.300 millones de dólares. Ahora va a subir de los 1.300 porque está subiendo el precio de la gasolina. Pónganle que sean 1.500. Si nosotros fuéramos socios del ALBA, el ALBA nos puede financiar el 60% de la factura petrolera, a 25%, al 1%. El 60% de 1.500, ¿cuánto es? 6 por 5, 30. 6 por 1, 9. 930 millones de dólares que en lugar de pagárselos a las petroleras, tendríamos un financiamiento a 25 años al 1%. ¿A cuánto nos está prestando el BID? A 7-8%. ¿A costa de instalar el socialismo al siglo XXI en El Salvador, doctor? No, ¿Qué es la otra pregunta? Cuando vemos desmantelar esto que tenemos, irnos a ese sistema... Vamos hacia eso. Solo le estoy diciendo cómo final, porque si no, distraemos. ¿Cómo? Hay salida. El ALBA no le establece que usted tiene que ser socialista. Si lo que eso es un convenio de cooperación y comercio. Un negocio. Un negocio. Solo que le dé un financiamiento. Eso sí, establece que usted tiene ese financiamiento a 25 años, al 1%, pero que lo tiene que invertir en fondos sociales, en desarrollo de las economías. Entonces, usted tendría 1.000 millones de dólares de economía de la deuda. 930 millones, tiene 1.930 millones de dólares para un programa de inversión, para el desarrollo, para invertir en este país. Y cuando usted invierta esas cantidades, entonces empecemos a hablar de generar 2.500, 250.000 empleos. Entonces empecemos a hablar de esas metas. Empecemos a hablar porque hay que invertir. Si no invierte, país que no invierte, no crece, no genera empleo, no genera desarrollo, no genera riqueza. Entonces, hay salidas. Y si le pone lo que podemos recuperar para que la evasión del impuesto caiga, y póngale que el Estado aumenta 500 millones, 600 millones su recuperación, no los 1.800 que están calculados que se roban. Póngale que recupera 600, 800 millones. O sea, recursos hay como. Por otro lado, usted viene y le dice, señores, vamos a tener que hacer una cosa. Vamos a regresar al colón. Está demostrado. Si la mayoría de países tienen su moneda, la política cambiaria es una necesidad. La política monetaria, dígale a Estados Unidos cómo va a manejar su crisis si no tuviera política monetaria y política crediticia. El Estado no sale de la crisis. Estados Unidos está saliendo de la crisis a partir de política monetaria y política cambiaria y política crediticia del Estado. ¿Qué están haciendo los países europeos? Lo mismo, utilizando su política cambiaria. Mire cómo defienden el euro. Mire cómo están haciendo una política monetaria de acuerdo, claro, no salen de la crisis porque el sistema está en una crisis muy profunda. Yo voy a publicar un artículo en el Colatino dentro de unos días. Entonces, nosotros tenemos salida, pero tenemos que distanciarnos del neoliberalismo. Si no, no hay salida. Pero tiene salida el país. Es más, el país recibe más de 3.000 millones de dólares de ¿cómo se llama? De remesas. Pero ¿qué es lo que pasa con esas remesas? Que lo que hacen es un bloque, que le llamo yo. ¿Por qué? Porque aquí entra, pero aquí sale. Porque como somos un país comprometido con estos tratados de libre comercio, donde no incentivamos la demanda interna de producción nacional, a nivel de Centroamérica nosotros podemos aumentar nuestra exportación, pero para eso tenemos que quitarnos la dolarización, porque el dólar nos quita competitividad con Centroamérica. Entonces nosotros podemos incentivar nuestra producción, vender más a Centroamérica, consumir más internamente y empezar a buscar nichos de mercado en otro lado. Hay que abrir el mercado con China. Mire usted, peleándose, prefiere Taiwán que China. Y ahora contentos porque Taiwán va a firmar un TLC con China y vamos a usar de puente a Taiwán para ir a China. Eso ilógicos. Hagamos un convenio. Fíjate, Costa Rica y eso es un convenio con China.